Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos a través de Hispania, de la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook y en la X. Y hoy viernes ya acá de vuelta con ustedes, esta semana que ha sido pues así, pues un poco distante porque estábamos por allá por Belice, pero ya estamos acá en Panamá. Así que agradecidos por esa sintonía y bueno, para presentarles nuestro programa de hoy viernes, finalizando esta semana que, como les dije el lunes, se va rapidísimo, ya hoy viernes estamos nosotros por acá. Y bueno, en los temas de la semana, pues ustedes saben todo lo que ha estado pasando y lo que se ha estado carburando por allí. ¿Y qué nos deja, no? Porque realmente 2 nuevos funcionarios de primera línea, un magistrado del Tribunal Electoral, que venía de ser alcalde, que venía de también ser fiscal o algo así en una de estas instituciones, y pues la ex magistrada que entró a la Defensoría del Pueblo, pero que ni fu ni fa, ni chicha ni limonada, en saltadera de puestos, como si ya no hubiese quienes en este país hacer las cosas. Pero bueno, eso para decirles lo que recogí así en silente durante la semana, en mantenernos informados de lo que está pasando en nuestro país. Pero hoy quiero presentarles un programa, pues, de nuestros programas especiales de derechos humanos, dedicado a todas estas noticias de interés que pasan y que, bueno, se van desapercibidas y que son cosas y hechos que marcan, no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo y en nuestra región principalmente. Y quiero presentarles una nota de una persona que pues se nos adelantó en el paso al otro barrio y pues nadie conoce a Juan Carlos Mendoza. Puede haber muchos Juan Carlos Mendoza, pero ese Juan Carlos Mendoza en Cuba tenía un significado. Fue una persona que se atrevió en una grabación que estaban haciendo cuando ni siquiera había internet por allá a la disposición de las personas. Se atrevió a decir lo que estaba pasando, que tenían hambre y que la estaban pasando mal. Y él jocosamente lo puso en evidencia y posteriormente pues copiaron el nombre Pánfilo para una serie de televisión armada por el gobierno, pero que poco a poco los mismos actores ya se dejaron de hacer el circo al régimen y se fueron, la mayoría ya están si no es que todos, ya están todos en Miami. Y pues Juan Carlos Mendoza dejó su legado en esa lucha eterna de 67 años por la libertad en Cuba. Pero que no le bote un poco de jama, que estamos en candela. Graba, jama. Se apagó para siempre la voz del cubano con el grito más famoso contra el hambre provocado por el régimen comunista en Cuba.
hace falta comida, que hay tremenda hambre. Te lo estoy diciendo, Pánfilo, en Cuba. Comida. Juan Carlos Mendoza Marcos, más conocido como Pánfilo, murió en el Vedado La Habana, según informaron perfiles en redes sociales de personas cercanas a él. Hacer graba ahí, graba lo que te estoy diciendo, que no digo mentira. Tremenda hambre lo que hay hacer. Su grito alcoholizado de "aquí lo que hace falta es Hama" se inmortalizó en abril del año 2009 en un video en YouTube que transmitió el programa A Mano Limpia del periodista dominicano Oscar Aza en el canal 41 de Miami. En el año 2009... Miguel Cosío, entonces director de noticias de ese canal, explica a Martín Noticias cómo le llegó ese video. Nosotros lo que tratábamos de buscar esos materiales y mucha gente de manera anónima nos los hacía llegar. Pánfilo era el reflejo popular. El reflejo, estamos hablando de un hombre de la raza negra, el castrismo que siempre había vendido a través de la propaganda la idea de que en Cuba había igualdad racial y que daba oportunidad a todo el mundo. Pánfilo había sido marino mercante en Cuba y cuando se hizo viral su video en la isla, según reportes de prensa, ya llevaba una década desempleado y era un alcohólico. Que me siento bien aquí porque voy a estar en un tratamiento que me van a hacer sobre alcoholismo. En agosto de 2009, el régimen condenó a Pánfilo a 2 años de prisión, acusado de supuesta peligrosidad predelictiva. Pero un mes después fue excarcelado y enviado por 21 días al Hospital Psiquiátrico de La Habana. ¿Y cómo ha sido la situación? Allí logró entrevistarlo la reportera Gina Romero, enviada en ese momento a Cuba por el canal 41 de Miami. Que estoy aquí, que estoy bien. Eso es lo que se puede decir. Miguel Cosío comenta a Martín Noticias la importancia de aquel grito de Pánfilo. Lo que ha muerto hoy es la representación de la Cuba profunda, como tú le llamaste una vez, de un personaje de la Cuba profunda que refleja el fracaso del castrismo, incluso para quienes en algún momento trabajaron en alguna institución cubana. Rolando Nápoles, Martín Noticias. Bueno, y ese, pues, de verdad, y lo dijo todo, ¿no? Y miren qué era la condena. Pre-crimen. O sea, Spielberg, y hay el libro de Pre-Crime, que es la película de Steven Spielberg con Tom Cruise, de un supuesto futuro que te condenaban por el crimen que ibas a cometer. Acá era supuesto que podría haber delictido, pero era porque les había salido en República Dominicana el grito de "lo que hace falta es comida" en el 2009. Y estaba vivo Chávez y recibían el petróleo. ¿Ok? Y recibían todo y tenían a los esclavos trabajando en las misiones médicas y tenían a todo. O sea, que no es que la debacle, el Estado fallido, necesitaba algo adicional para eso. Pero aquí tenemos el testimonio de otro cubano que nos va a comentar pues las cosas como él las ve y desde el punto de vista suyo. Caballero, esto lo voy a decir porque yo soy analfabeto y verdaderamente no sé ni cómo explicarlo. En estos momentos, nuestro país está pasando por un proceso tan fuerte, si se puede decir de esta manera, un proceso tan hostil, donde aún así, en medio de la tempestad por la que estamos pasando, sin luz, sin corriente, sin comida, sin hospitales, sin medicina, todavía hay personas como nosotros los cubanos, dudando de lo que pudiera venir. No hay nada peor que lo que ya estamos viviendo como cubanos. Entonces, piensen nada más. Cada vez que un cubano emigra a los Estados Unidos, a Brasil, a Holanda, a España, prospera. El que nunca tuvo un carro lo tiene en 2 semanas. El que nunca tuvo una casa la tiene en 1 año. Y todavía dudamos de que en medio de la tempestad por la que estamos pasando, ya no hay solución, que los americanos ahora vienen a invadirnos, que lo que quieren es nuestro níquel, nuestro cobalto. Los americanos, a pesar de lo que quieran, toda una vida han sabido que nosotros somos la llave del Caribe. Lo que muchos de nosotros no hemos entendido, que somos un país estratégicamente, geográficamente bien situado, pero aún así
los que nos han gobernado a través de la historia, 67 años, también entendían eso. Y nos llevaron hasta el límite de nuestra fuerza, haciéndonos creer de que no hay nada más bueno que lo que ellos nos estaban dando, que eran migajas, miseria, pestilencia, enfermedades, virus, bacterias. Entonces hoy, que estamos cerca de encontrar eso que todo cubano anhela, que es libertad, es poder soñar con claridad y poder lograr metas, porque si somos capaces de tirarnos al mar, a expensas ahogarnos, que los tiburones nos coman, como muchos que murieron en el mar, los otros que fueron asesinados, otros que fueron hundidos, para encontrar un futuro mejor en ese país que nuestro gobierno nos hace creer que son nuestro peor enemigo, piensen en esto. ¿Cómo es posible que cubano con raciocinio manda a su hijo a estudiar a casa de su peor enemigo, manda a comercializar la casa de su peor enemigo? Entonces, los hijos de las personas que nos han dicho a través de la historia que a 90 millas está nuestro peor enemigo, los que nos bloquean, no tenemos leche porque ellos, no tenemos arroz porque ellos, no tenemos chícharo porque el barco se congeló en el medio del Pacífico. Toda la familia de esa gente vive allí. Antes no teníamos internet, estaba controlado y no sabíamos nada. Hoy ya el internet te dice el hijo de Mengano, el nieto de Ciclano, todos viven del lado allá. Basta ya, familia. Acepten que peor de lo que estamos hoy no vamos a estar. Al contrario, nos vamos a convertir en la perla del Caribe, que ese nombre se lo han dado a Puerto Rico. Ese nombre se lo han dado a países que realmente lo cogieron por trasmano, por carambola. Cuba fue el primer país que tuvo televisión en Latinoamérica. En Cuba se estrenaba el carro del año. En Cuba fue el primer país que estrenó el tranvía. Y todavía nosotros seguimos creyendo en la política, esa asesina, comunista, dictadora de nuestro país. Ellos están tirando patadas ahogados porque saben que ya el pueblo cubano despertó. Pero no podemos despertar como los mambises, a machete. Tenemos que pensar, porque hay dichos por ahí que dicen que el hombre vive como piensa. Entonces, ¿hasta cuándo? Pensemos con claridad. Ya es hora. Falta tantico así. Se lo suplico. Cubano de a pie. Presta atención a las señales que en el medio de tanto ruido que te está creando el gobierno para confundirte, no estás viendo que estás a un paso de encontrar la libertad para tu familia. Ya no tienes que tirar tan mal. Haz pensa morirte a que te come un tiburón. Ya no tienes que salir emigrando a ningún país porque el nuestro se va a convertir en una joya, en un manantial que fluye el agua tan limpia, tan clara. Y vamos a erradicar ese cáncer que nos dijeron que no tenía salvación. Tenemos que extirparlo ahorita. Bendiciones. Los quiere Pipo Martínez. Messi Cuba por aquí. Para que ustedes vean, un cubano de a pie, negro, en aquella igualdad, en aquel estado de bienestar, que les dice las cosas como son. Todo ha sido mentira, todo ha sido una narrativa pagada con agentes por todas partes para decir que todo estaba bien cuando todo está mal. Para nosotros, que recorremos el interior de Cuba, que vamos de una provincia a la otra, y las carencias se van incrementando en cada paso. Es terrible, es terrible. Terrible no poder ayudarte, quedarte viendo juventudes perderse, llegar ya a los 30 y pico y no, ya el juego se acabó. El juego se acabó a los 30 años, no hay para dónde. Pero bueno, en otro tema, pues sí, el Golfo Pérsico siempre ha estado candente, siempre ha habido intervenciones de todos los imperios, de todas las potencias, y también de ellos mismos. Irak, Afganistán, Libia, Siria y ahora Irán. Estados Unidos vuelve a la guerra en Medio Oriente, un territorio con un largo historial de intervenciones militares de Washington, donde no siempre se han conseguido los objetivos que se proponían. Trump no es el primer mandatario estadounidense que intenta acabar con un gobierno en la región. Por intervención de Washington, antes ya cayeron Saddam Hussein en Irak o Muammar el Gaddafi en Libia.
Pero el derrocamiento de estos autócratas no trajo, sin embargo, democracia o libertades a sus países. Lo que vino después fue un periodo de guerra civil e inestabilidad que aún dura hasta nuestros días. La inestabilidad actual en la región se debe en gran medida a las intervenciones exteriores, y por ello no estoy diciendo que no había también causas internas. En la región, la gobernanza de países de la región también dejaba mucho que desear, pero no iban a ser resueltas o resueltos esos problemas por intervenciones extranjeras. En este video repasamos las principales intervenciones militares de Estados Unidos en la región, bien como actor principal o como parte de una coalición más amplia. En las últimas décadas, Estados Unidos ha intervenido en 2 ocasiones contra Irak. La primera fue en 1990, conocida como la Operación Tormenta del Desierto. En pocas semanas, una coalición liderada por Washington y respaldada por la ONU logró liberar Kuwait, que había sido invadido por el Irak de Saddam Hussein para hacerse con su petróleo. La operación se consideró un éxito militar y sirvió para inaugurar un nuevo orden mundial que nacía tras el fin de la Guerra Fría y en el que Washington ya no tenía rival. La segunda intervención en Irak fue en 2003. Esta vez, una coalición liderada por Estados Unidos y Reino Unido invadió el país con el argumento de que el régimen de Saddam Hussein supuestamente tenía armas de destrucción masiva y vínculos con el terrorismo internacional. Las armas nunca se encontraron. En pocas semanas, la coalición consiguió llegar a Bagdad y Saddam Hussein fue detenido y ejecutado. Pero el país se sumió en una profunda crisis que se vio espoleada por la insurgencia, la violencia sectaria y la aparición de grupos extremistas como el Estado Islámico. Más de 300.000 personas murieron como consecuencia directa de la violencia desatada en Irak. Los expertos consideran que varios errores contribuyeron a la inseguridad que aún hoy sacude a este país. Entre otras cosas, que la intervención no tuviera un plan sólido para el día después. En 2001, Estados Unidos lanzó en Afganistán, en coalición con otros países de la OTAN, la Operación Libertad Duradera contra el régimen talibán. Este movimiento fundamentalista islámico se había hecho con el control del país en 1996 y se negaba a entregarles a Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, el grupo que perpetró los ataques del 11 de septiembre contra Estados Unidos. En pocas semanas, la coalición logró derrocar al régimen e instalar un nuevo gobierno respaldado por la comunidad internacional. Pero esto no puso fin a la guerra. El conflicto se prolongó durante más de 2 décadas porque los talibanes se reagruparon y siguieron combatiendo contra las tropas estadounidenses. La intervención pasó de tener como objetivo acabar con Al-Qaeda a ser un proyecto más ambicioso de construcción nacional para el que, como pasó con Irak, no se había previsto ni una estrategia clara ni un consenso sobre cómo lograrlo. La caída del régimen talibán sí que trajo buenas noticias para las mujeres afganas, que recobraron el derecho a estudiar, a trabajar o a participar en la política. Todo esto, sin embargo, se acabó cuando los talibanes recobraron el poder en agosto de 2021, después de que Estados Unidos negociara con ellos la retirada de Afganistán. El país tiene hoy más de 10 millones de desplazados y se calcula que más de 176.000 personas murieron como resultado directo de la violencia y muchos más por las hambrunas o enfermedades consecuencias de esta inestabilidad. El líder libio Muammar el-Gaddafi fue otro de los dictadores derrocados tras una intervención militar en la que participó Estados Unidos. En 2011, en el marco de la primavera árabe, estallaron protestas populares contra el régimen que Gaddafi lideraba con puño de hierro desde 1969. El gobierno las reprimió violentamente, desatando un conflicto entre las fuerzas del régimen y grupos rebeldes que se fue extendiendo por todo el país. En respuesta, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una zona de exclusión aérea y Estados Unidos se sumó a una coalición que partió de la iniciativa de Francia para ayudar a los rebeldes y proteger a la población civil. Los rebeldes consiguieron tomar Trípoli, capturaron y asesinaron a Gaddafi, pero el conflicto no se acabó ahí. La caída del régimen dejó un vacío de poder para el que la coalición no había previsto una solución. También propició el ascenso de distintas milicias armadas, entre ellos grupos extremistas como el Estado Islámico. Entrar de esta forma y no solamente derrocarlo, sino derrocarlo sin ningún plan para gobernar el país, que resultó también en un conflicto
interno, la división práctica del país hasta este momento. Y también con repercusiones económicas, por cierto. En Siria, el régimen de Bashar al-Assad también reprimió con violencia las protestas políticas que pedían democracia. Le siguió una guerra civil que se prolongó durante más de 15 años. La guerra se acabó convirtiendo en un conflicto entre multitud de grupos y en el que también intervinieron potencias extranjeras. Rusia e Irán apoyaron a las fuerzas del régimen y Turquía armó a grupos rebeldes suníes. En 2014, Estados Unidos también entró en el conflicto con el objetivo principal de combatir al Estado Islámico, que llegó a controlar la mitad del territorio de Siria y un tercio de Irak. Allí entrenaban a terroristas que luego atentaron en Europa y en otros lugares. Estados Unidos también prestó apoyo a grupos rebeldes e incluso realizaron bombardeos puntuales para combatir presuntos ataques químicos del régimen contra la población civil. La intervención de Washington logró debilitar a los extremistas, pero a Barack Obama se le criticó no haber sido más contundente con el régimen, que con la ayuda de Rusia consiguió mantenerse en el poder hasta que a finales de 2024 fue finalmente derrotado por los rebeldes. Desde entonces, el nivel de violencia ha descendido en Siria, aunque el país sigue muy dividido y en un equilibrio muy precario. Bueno, así es como está el Medio Oriente, pues suben, bajan y las situaciones con cualquier volatilidad, pero más que todo es por la intolerancia, sobre todo la intolerancia de los que se creen más santos que los que no, y pues los otros somos infieles y todo lo demás. Bueno, ahora vamos con nuestros colegas de Conectas Podcast, porque tienen que hablar de este tema que es muy importante y coincide con una trágica noticia de una joven que salió a una supuesta entrevista de trabajo, llegó, le reportó a su familia dónde había llegado, mandó su ubicación en tiempo real, llegó al edificio, no salió con vida, entró y no salió con vida. La familia fue, la reportó desaparecida del Ministerio Público, le trataron de cobrar para hacer la investigación, presionaron, fueron a las calles, hicieron y deshicieron, y al final fue la fiscalía a encontrar el cadáver de la joven. El conserje la había capturado, la había dominado y después de saciarse, entonces la asesinó, la tiró en un cartucho de basura para que la recogiera la basura y se la llevara. Esa es la triste historia de México en todos los aspectos. De donde de 153,000 desaparecidos, el gobierno limpia la cara y dice, no, nada más eran 43,000, porque los otros nunca se reportaron. Donde los organismos de Naciones Unidas dicen, hay una gran cantidad de desaparecidos, y la presidenta dice, no, es que están mal sumados. De excusas en excusas y de gente que se pierde de un lado a otro, pero que no hay respuestas de la 4T. Un comité de la ONU pide llevar ante la Asamblea General la crisis de las desapariciones forzadas en México. Pero para la presidenta Claudia Sheinbaum, su informe es sesgado y parcial porque no tiene en cuenta los esfuerzos de su gobierno. Mientras tanto, los familiares de los miles de desaparecidos rechazan la reinterpretación oficial de las estadísticas. ¿Qué hace falta para que el Estado mexicano asuma la dimensión real de esta crisis? Bienvenidos a Tenemos que hablar, el análisis semanal de Conectas con Mauricio Sáenz. Hola, nos vamos a ocupar hoy de un verdadero drama humanitario que involucra violencia, muerte, dolor familiar e inacción del Estado. Para eso estamos hoy con Fabiola Chambi. Fabiola, ¿por qué tenemos que hablar nuevamente de las desapariciones en México? Hola Mauricio, porque creo que es una responsabilidad mantener vivo el reclamo sobre esta tragedia humana y también porque recientemente han surgido algunos hechos importantes que ponen en la mira la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y cuáles son estos hechos? Entremos en contexto. Sí, el jueves 2 de abril el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, el CED, recomienda que la organización analice la situación de las desapariciones forzadas en México. El objetivo es básicamente que esta organización apoye al Estado en términos de prevención, investigación, castigo, erradicación de ese flagelo. Es muy importante y hasta histórico porque es la primera vez que se activa el artículo 34
de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. ¿Y qué dice ese artículo? Básicamente, faculta al comité para actuar ante prácticas generalizadas o sistemáticas. Permite solicitar información urgente a un Estado, realizar visitas y emitir recomendaciones ante crisis graves de desapariciones. Este artículo, Mauricio, funciona como una herramienta de emergencia para situaciones donde la desaparición forzada se ha convertido en una política de Estado o una práctica estructuralmente impune. Bueno, pues eso explica claramente por qué a la presidenta Sheinbaum no le cayó nada bien el informe. Es más, su primera reacción fue justamente descalificar del todo al comité. Sí, y es la peor señal porque este comité está además respaldado por el trabajo de una década y para permitir esta decisión tomó en cuenta información proporcionada por el propio Estado mexicano. Organizaciones como el Comité para la Federación Internacional de Derechos Humanos y familiares directos de las víctimas. Y una de las principales conclusiones a las que llegaron fue que, te lo digo textual, en México se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. ¿Y qué más dijo Sheinbaum para defenderse? En resumen, reclama que no se haya tomado en cuenta los esfuerzos de su gestión. Pero mejor escuchamos a la mandataria en su popular conferencia mañanera. Hubo un documento previo que se presentó hace algunos meses. Relaciones Exteriores y Gobernación enviaron documentos al comité diciéndoles pues todo lo nuevo que se está trabajando, lo que se está haciendo, los cambios en la legislación, el trabajo que se está haciendo con los colectivos, en fin, varios temas. No fueron considerados por esta comisión. En todo caso, sí hay que aclarar y hacer justicia un poco en el sentido de que esta crisis pues no nació con Sheinbaum, porque se remonta a gobiernos anteriores que, hay que ser muy claros en esto, han fracasado rotundamente en cuanto a hacer frente a las desapariciones. Sí, Mauricio, y precisamente Edith López, abogada experta en litigio internacional y derechos humanos, considera que para entender la dimensión de la problemática se deben revisar gestiones pasadas y las posturas políticas de estas, y cómo en el tiempo se ha ido manejando también este famoso Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que reúne toda la estadística del gobierno mexicano. Y en este caso, la estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al que nos hace referencia Edith López. Una de las grandes cosas que uno se cuestionaba, la sociedad civil, los colectivos, era, bueno, ¿por qué si este gobierno no desaparece personas, el número sigue aumentando, ¿no? Y ahí se empieza a reforzar esta narrativa, que es una postura política del gobierno, de, a ver, tenemos distintos tipos de desapariciones. Están las desapariciones del pasado, de la guerra sucia, y esas desapariciones no las cometimos nosotros, los cometieron en otro gobierno y no somos responsables. Luego están las desapariciones que aparecen más en una época contemporánea, estamos hablando de 2006, pero lo paran en 2017, que dicen esas desapariciones son de otros gobiernos y ahí sí tal vez puede haber desapariciones forzadas. Pero esas desapariciones no las comete el gobierno, las comete la delincuencia organizada, ¿no? Y entonces creo que esa es la narrativa que está imperando. O sea que lo que hay es una manera sutil del gobierno de deslindar su responsabilidad. Y volviendo al informe, el comité aclara que no encontró pruebas de que haya una política oficial de desaparecer personas, pero sí asegura que hay funcionarios públicos involucrados, ya sea directamente o simplemente haciéndose los de la vista gorda. Y hay casos emblemáticos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que sigue sin resolverse una década después. O más recientemente, el del Rancho Zaguirre en marzo de 2005, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió y transmitió en vivo imágenes aterradoras con miles de objetos personales, sobre todo zapatos apilados, como si fuera un campo de concentración nazi. De hecho, en Conectas publicamos una investigación que reveló la existencia de otros Izaguirres y cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación mantuvo un corredor de adiestramiento en el occidente de México donde reclutaba a jóvenes y adolescentes para llevarlos a su peor desenlace. Pero hay algo que realmente ha indignado a las familias, a los colectivos de madres y padres buscadores. Estoy hablando de las cifras, el manejo de las estadísticas de la tragedia.
Fabiola, ¿qué nos puedes decir sobre los datos oficiales y este nuevo y famoso registro en México? Es que hace unos días el gobierno mexicano presentó una nueva clasificación de las cifras de desapariciones. Según su recuento oficial, son unos 133,000 casos contabilizados desde 2006. Pero las separó en 3 grupos. Voy a tratar de resumirlo, Mauricio. En un primer grupo incluye a las personas con datos incompletos, es decir, los que no cuentan con nombre, género, fecha de nacimiento, contexto de desaparición y fecha y lugar de los hechos. Entonces, según el gobierno, estos vacíos informativos imposibilitarían la búsqueda. Aquí estamos hablando de unas 46,000 personas. En un segundo grupo de unas 40,000 personas, el registro sí tiene datos suficientes para buscarlos. Pero después de una revisión administrativa, se encontraron actividades posteriores a la fecha de desaparición. Es decir, que para el gobierno se trata de personas que no quieren ser encontradas. Y finalmente, un tercer grupo contempla unas 43,000 personas con datos evidentemente completos y que el registro descarta cualquier actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición. Eso explica claramente por qué están tan indignadas las familias, porque a la hora de la verdad, hoy en día solo se podría buscar el último grupo, que es alrededor de 1/3 del total. Claro, entonces al primero, al que le faltan los datos, pues nos resignamos y no los buscamos. Y para el segundo, en el que se detectaron actividades posteriores, el asunto es peor, porque equivale a decirles a los familiares que a lo mejor sus parientes desaparecidos en realidad están vivos, pero no quieren ser encontrados, no quieren que se los encuentren. Terrible. Para comprender mejor cómo impacta esto de las cifras en el fenómeno de las desapariciones, vamos a hablar con Lauro Rodríguez. Él es periodista del Hub de Conectas, que además ha publicado con nosotros la investigación Desaparecidos, el engaño estadístico de México. Hola Lauro, cuéntanos qué devela esta estrategia del gobierno con las estadísticas. Se anunció que va a haber un nuevo registro ahora de carpetas de investigación, pero estamos ante otro problema porque no todas las personas desaparecidas tienen una carpeta de investigación abierta. La propia presidenta lo reconoció, que de las más de 130,000 había apenas poco más de 3,000 carpetas de investigación abiertas en las fiscalías, lo que también habla de una grave omisión desde las fiscalías, porque la ley de personas desaparecidas, la ley general desde 2017, pues ya obligaba a las fiscalías a abrir un expediente, una carpeta de investigación, incluso de oficio, ante una noticia por desaparición de una persona, lo que no está ocurriendo. Y pues eso también ha indignado a las familias, a los colectivos y organizaciones, porque por esta situación de que ahora la estrategia parece ser que se va a centrar en buscar solo a las que tengan carpeta de investigación. Hay casos que hay indicios de que son elementos del Estado, hablando de temas de desaparición forzada, que los que pudieron estar involucrados en la desaparición de una persona, y pues las familias no tienen confianza en ir a la fiscalía a hacer una denuncia. Pero entonces, Lauro, ¿cómo hacer frente a este problema? La desaparición forzada sigue ocurriendo. Sí, una cosa es que la presidenta no las esté ordenando, y otra es que los servidores públicos no estén participando directa o indirectamente en la desaparición. Desde ahí, ese es uno de los principales problemas que se debe atender, que la desaparición forzada sigue existiendo. Y lo otro, el tema de la quiescencia, que es muy importante. Lo mencionábamos en el último reportaje que realizamos con Conectas de los otros Izaguirre, que uno de los temas importantes es que el reclutamiento forzado en México ni siquiera está tipificado. Sigue sin estar tipificado, sigue sin ser un delito el reclutamiento forzado y se maneja ya sea como desaparición o como trata de personas. Gracias, Lauro. Pero Fabiola, ¿será que con tantos casos sí estamos en el momento más crítico de esta situación? Y le hice esta pregunta a Darwin Franco, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, que ha hecho parte de su vida el análisis de la problemática y el acompañamiento a las familias buscadoras. En el caso de la desaparición hay 3 cosas que son como primordiales o elementales. Una tiene que ver con la búsqueda, ¿no? Que es la principal, ¿no? Localizar a la persona con la presunción de vida siempre, ¿no? Otro tiene que ver con la investigación, es decir, investigar para saber quiénes son las personas responsables, ¿no? Intelectual o físicamente de la desaparición, detenerlas, enjuiciarlas, procesarlas, ¿no? Y otro tiene que ver con la inhibición del delito. Como no hay una aceptación de la problemática, entonces ni se busca a todas las personas que se denuncian, ¿no? Ni se investiga a fondo, ¿no? Y esto voy a dar como un dato en general. Yo particularmente vivo en Guadalajara, Jalisco, que es el estado con mayor número Jalisco es el mayor número
El estado con mayor número de personas desaparecidas, con más de 13,000 personas desaparecidas, y solo tenemos alrededor de 16 condenas, sentencias condenatorias, ¿no? Estamos hablando, digamos, que tenemos como el 0.01%, ¿no? de efectividad en un proceso de investigación, lo cual habla de una impunidad brutal, ¿no? Entonces, hay una alta impunidad. Entonces, la desaparición, digamos, se sigue cometiendo porque quien la comete sabe que no va a ser ni investigado ni castigado. Fabiola, pero hasta aquí hemos hablado de las cifras y las políticas, pero nos falta escuchar a quienes viven este dolor tan profundo todos los días de su vida. De las cosas más difíciles que nos toca, Mauricio, cuando conocemos de frente los testimonios de los familiares. Por eso quiero compartirles la historia de Héctor Flores, cofundador del colectivo Luz de Esperanza y un padre buscador que lleva 5 años intentando dar con el paradero de su hijo Dani. Y este caso es muy importante, Mauricio, porque un tribunal mexicano reconoció que este joven fue víctima de desaparición forzada y además señaló en la sentencia que agentes estatales participaron directamente en el hecho. Esto es el testimonio de Héctor. Mi hijo fue sustraído el día 18 de mayo del 2021 por elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco en conjunto con el crimen organizado. También tenemos evidencia, hay algunas actuaciones dentro de la carpeta de investigación que señalan que posiblemente también haya sido víctima de reclutamiento forzado, no solo de la desaparición forzada. Cuenta con medidas de acción urgentes otorgadas por la ONU, tiene carpeta estatal, carpeta federal, recomendación de los derechos humanos, mas sin embargo, ya casi a 5 años de su desaparición, el Estado no ha podido declarar a todas las personas que se encontraban en la oficina de la Fiscalía, donde me dan esa información de que mi hijo había sido trasladado o puesto a disposición en el penal de Puente Grande, Jalisco, sin tener orden de aprehensión ni carpeta de investigación en su contra. Es una impunidad total y es indignante para mí, para su papá y para todos sus seres queridos, ¿no? Para toda la familia, ver cómo todo el aparato institucional, todo el aparato de gobierno se enfocan en entorpecer las investigaciones y perpetuar la desaparición de un joven de 19 años. No debe ser nada fácil, como hace don Héctor, enfrentarse al sistema para contar la verdad de la desaparición de un hijo. Y ellos, los buscadores, han mantenido viva la lucha a pesar de los años y los reveses como los que hemos visto ahora. Mauricio, yo solo puedo decirte que es muy difícil entender la magnitud del dolor cuando no hemos pasado por esta tragedia. Y eso solo me genera admiración y respeto por los padres y madres buscadoras. Y así como ves a don Héctor, un hombre fuerte y con convicción en sus palabras, se quebró al volver a recordar a su hijo. ¿Y qué es lo que lo mantiene en pie? Es difícil, pero yo creo que es el amor. Tal vez es muy trillado esto, pero es el amor, ¿no? Nunca, yo creo que como padre, como madre, como familiar de alguien que se encuentra ausente, nunca se va a perder la esperanza de encontrarlo con vida. Siempre va a estar eso, sabemos que lo podemos encontrar desgraciadamente de otra manera y sabemos también que dada la realidad que estamos viviendo en México y en Jalisco, pues también sea muy posible que nunca lo volvamos a ver, ¿no? Aunque la esperanza y la fe de que lo encontraremos, esa siempre estará latente. Yo ansío poder ver que se realice como persona, que pueda ser un padre, que conozca a su hija, que lleve una vida normal como todos. Uno se queda sin palabras con un testimonio tan desgarrador como este, porque además el peor drama de la desaparición es la falta de un cierre, la falta de poder hacer el duelo correctamente para una persona, saber que ya está muerta, porque la incertidumbre de no saber el destino del ser querido, pues es lo peor, es algo que no se quita nunca. Bueno, agradecido a los colegas de Conectas Podcast por este dramático, muy dramático reporte de cómo pues está afectando las desapariciones, la inacción, el estado fallido de México ya que entra en narcogobierno contubernio con los grupos fascinerosos que dominan gran parte del territorio y que pues hacen lo que les da la gana con los ciudadanos de allá.
Y en otro lado, pues las cosas parecieran muy bien. Acá BBC nos explica por qué es tan bueno ser uruguayo. Si todos viviéramos como Uruguay, el planeta estaría mejor. Eso dice Mathis Wackernagel, un ingeniero suizo a cargo de una investigación que mide el impacto de la humanidad sobre la naturaleza. Uruguay tiene como 6 veces más recursos por persona que el mundo y también el consumo es bastante bajo. Uruguay entendió que invertir en la sostenibilidad es la mejor inversión para su país. Y es que el país sudamericano pasó en pocos años de depender en un 50% de la importación de combustibles fósiles a generar hasta el 99% de su electricidad con fuentes renovables locales. Pero, ¿cómo logró Uruguay convertirse en uno de los países más sustentables del mundo y qué pueden aprender otros países? Eso te lo contamos en este video. Empecemos por entender dos ideas fundamentales, la huella ecológica y la biocapacidad. La huella ecológica es qué tanto estamos tomando de la naturaleza para producir todos los recursos que consumimos. Por otro lado, la biocapacidad es la capacidad de los ecosistemas para regenerar lo que las personas demandan de la naturaleza, además de absorber sus desechos. Y es en base a estas dos ideas que Wackernagel calcula cada año el día del sobregiro de la Tierra, es decir, el día en que los humanos usamos más recursos de lo que la naturaleza puede regenerar en ese año. Como podemos ver en este gráfico, en 2025 este día tuvo lugar el 24 de julio. Y también podemos ver que se ha adelantado 3 meses en las últimas décadas. El uso global de la naturaleza comparado con lo que hay es 80% más alto. Es como si viviéramos en 1.8 tierras, pero solo hay una. Es decir, la humanidad está haciendo una estafa piramidal con los recursos del planeta, pagando el presente con el futuro y dejando deudas ecológicas. Para mostrar vías alternativas de mayor sustentabilidad, Wackernagel introdujo en su medición otro concepto al que llamó días del sobregiro por país. Es decir, qué días se agotarían los recursos de un año de la Tierra si toda la humanidad viviera con el nivel de consumo de un determinado país. Y de los más de 80 países incluidos en el informe de 2025, la nación con un uso más sustentable de recursos fue Uruguay. Por ejemplo, como podemos ver en este otro gráfico, si todo el mundo viviera como en Qatar, el día de sobregiro de la Tierra sería el 6 de febrero, mientras que en el caso de Uruguay sería el 17 de diciembre. No digo que Uruguay ya es un modelo perfecto, pero tiene muchos elementos que les da mucho más oportunidades. Uruguay es uno de los pocos países que se cambió su sistema de electricidad casi totalmente renovable. En 2008, los uruguayos vivían una crisis energética. El país sudamericano carece de reservas de combustibles fósiles y enfrentaba una fuerte sequía en un momento en el que el precio del petróleo alcanzó su récord histórico de $147 por barril. Este contexto impulsó a Uruguay a buscar una solución alternativa de fuentes locales. Ramón Méndez Galain es un físico de partículas y como director nacional de energía de Uruguay entre 2008 y 2015 fue el arquitecto de esta transición energética hacia fuentes renovables. Según le explicó a BBC Mundo, 3 factores clave permitieron esta transformación. El primero fue un apoyo multipartidario. A esto se sumó un fuerte liderazgo estatal, pero que contó con inversión pública y privada. Y el tercer punto fue la construcción de regulaciones adecuadas. Había que modificar profundamente la regulación para quitarle todo el sesgo que en todo el mundo tienen los sistemas energéticos a favor de la continuidad de las fuentes fósiles. Tenemos que adaptar los diseños de los mercados para permitir que las energías renovables puedan competir en pie de igualdad con las fuentes fósiles. En total se invirtieron cerca de $6.000 millones. Para que se hagan una idea de la magnitud de esta inversión, esta cifra equivaldría al 12% del PIB de Uruguay en ese momento. La transición tuvo múltiples beneficios. Se redujeron a la mitad los costos de generación de electricidad. El costo promedio por año pasó de alrededor de $1.100 millones a alrededor de 600 millones. Otro beneficio fue que se crearon 50.000 puestos de trabajo y la empresa estatal de Uruguay, UTE, ahora exporta electricidad. Hoy nuestra empresa eléctrica es la principal empresa exportadora de todo el país y producimos ingresos de divisas
que pueden llegar a ser hasta casi el 1% del PBI del país. Entonces los beneficios no solamente son de mostrar que la transición es posible, sino también de que trae fuertes ventajas para la economía y para el desarrollo nacional. Sin embargo, el modelo uruguayo no es perfecto. Si bien gracias a esta transición las tarifas a los usuarios disminuyeron en un 20%, de acuerdo a datos del Global Petrol Prices, estas siguen siendo de las más altas de la región. El gobierno uruguayo, de diferentes colores políticos, han utilizado a las empresas energéticas como una forma de recaudación, lo cual no está mal. O sea, eso quiere decir políticas públicas, educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que hay una transferencia de las tarifas energéticas hacia las políticas públicas y eso, si bien se han reducido las tarifas, podrían haberse reducido muchísimo más. A esto se suma que Uruguay no ha descarbonizado aún sectores de su economía como el transporte, que dependen en gran medida de combustibles fósiles. Y más recientemente, el actual gobierno uruguayo autorizó la exploración petrolera en aguas territoriales del país, lo que ha generado controversia entre grupos ambientalistas. Matthijs Bakkernagel dice que el problema es una gran falla en el mercado y pone el foco en cuánto se deberían elevar los precios de los recursos para poner un freno a la sobreexplotación de la naturaleza. Entonces, los países realmente ricos son los países que sí tienen recursos, muchos de esos en América del Sur. Por eso me parece Uruguay mucho más rico que Suiza. Y entonces la pregunta es, ¿cómo manejar esa riqueza bien? Méndez Galain piensa que el modelo de transición de Uruguay puede ser replicado en cualquier país del mundo, independientemente de las características del país, como el PIB o su población. Y coincide con Bakkernagel en que hace falta un cambio de paradigma en el que no se continúe impulsando las energías fósiles. Para poder hacerlo posible, tenemos que cambiar las reglas de juego. Nosotros lo único que hicimos fue generar regulación y reglas de juego en el mercado para que puedan competir en pie de igualdad las renovables con las fósiles. Y cuando uno hace eso, ganan las renovables. Para Bakkernagel, no prepararse para un futuro inevitable es la peor estrategia y concluye que no hay que esperar que las soluciones vengan de acuerdos globales, sino de soluciones locales como las de Uruguay. Bueno, ya vieron eso, cómo está. Y no es de ahora, eso es un proyecto, un plan país que viene dándose. Pero sí, hablar de países ricos, hablar de economías ricas, porque tienen o no tienen, porque proyectan o publicitan, conozcamos un poco de la realidad china que no nos cuentan. ¿Te han vendido la idea de que China es la nueva superpotencia imparable y que Estados Unidos está en cenizas? Hoy en Spoiler de la Historia vamos a destruir ese mito de la izquierda con datos reales que el régimen intenta ocultar. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar cómo la reciente revolución de la inteligencia artificial china, con DeepSeek a la cabeza, es en realidad otro caso de tecnología robada y regalada por Occidente. China no es un gigante independiente, es un parásito del consumo americano que colapsa sin el dólar. Empecemos por el motor de la civilización, la innovación. A día de hoy, 29 de enero de 2026, Estados Unidos acumula 425 premios Nobel. En contraste, China, bajo el control del régimen, apenas tiene 3 premios Nobel que vivieron en su territorio. Pero lo que no te cuentan es el horror. A uno de ellos, Liu Xiaobo, el régimen lo dejó morir bajo custodia en 2017 por pedir libertad, dejando su silla vacía en la ceremonia de entrega. Estados Unidos no solo gana premios, los atrae. El 30% de sus laureados son inmigrantes, incluyendo a las mentes más brillantes de origen chino que solo en libertad logran cambiar el mundo. Para entender la China de hoy hay que recordar de dónde vienen. Lo que llegó en 1959 no fue una revolución, fue un régimen que aplicó el socialismo puro bajo Mao Zedong. Entre 1958 y 1962, la cifra de víctimas asciende a más de 45 millones de personas en solo 4 años. No todos murieron por error. Aunque la mayoría pereció por la hambruna planificada, al menos 2.5 millones fueron ejecutados directamente por persecución política. El régimen de Mao aniquiló en menos de un lustro el equivalente a toda Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, borrados del mapa en solo 48 meses por hambre y represión. ¿Y sabes qué aceleró la hambruna? La ignorancia del régimen. Mao ordenó exterminar a los gorriones porque supuestamente comían grano.
movilizaron a la población para matarlos por millones, rompiendo el equilibrio ecológico. Sin gorriones, las plagas de langostas se multiplicaron y devoraron las cosechas. Fue el socialismo intentando jugar a ser Dios y perdiendo contra la naturaleza, mientras el pueblo pagaba con sus vidas. Hoy el régimen mantiene el sistema hukou, una política que clasifica a los ciudadanos desde que nacen y los convierte legalmente en ciudadanos de segunda clase. Si naces en el campo, tu hukou es rural, y aunque trabajes en la ciudad, no tienes derecho a salud o educación para tus hijos. El régimen utiliza el hukou para mantener una masa de cientos de millones de trabajadores sin derechos y con salarios de miseria para alimentar sus fábricas. Es un sistema de castas que prohíbe el progreso a quien no tenga el favor del régimen. China tiene a casi 500 millones de personas atrapadas en la miseria rural. Para que dimensiones esta tragedia, hay más gente viviendo en la pobreza en el campo chino que toda la población de los Estados Unidos, que apenas llega a los 350 millones. Mientras un estadounidense promedio se lleva a casa más de $4.200 al mes, esta inmensa población rural china sobrevive con apenas $240. Un estadounidense gana 14 veces más que un campesino chino. La defensa de la izquierda es que China ya no necesita a Estados Unidos porque tiene a la India y a Latinoamérica. Pero las matemáticas destruyen ese relato. Un solo consumidor estadounidense equivale al poder de compra de 36 ciudadanos de la India o 9 latinoamericanos. India y Latinoamérica no tienen la capacidad económica para rescatar a las fábricas chinas. Además, China no tiene consumo interno. En EU, el consumo familiar es el 70% del PIB. En China apenas llega al 39%. El pueblo chino no consume porque vive con miedo al futuro y porque no tiene ingresos dignos. El régimen los mantiene pobres para ser competitivos. Ni el propio régimen cree en su sistema. China y Rusia mantienen las mayores reservas internacionales de dólares del mundo. Si el yuan fuera el futuro, ¿por qué sus bancos centrales guardan montañas de billetes verdes? Porque saben que el dólar, respaldado por transparencia y estabilidad, es el único refugio real. Incluso en tecnología, China sigue el manual del plagio. La IA DeepSeek no es un milagro, es arquitectura de Meta que Zuckerberg liberó y el régimen copió. Por eso, los que pueden, huyen. El año pasado, más de 15.000 millonarios chinos escaparon del país. Nadie se muda a China buscando un futuro. Los propios chinos arriesgan su vida para llegar a la libertad de Estados Unidos. El futuro no pertenece a los regímenes opresores que esclavizan a su gente, sino a las naciones que protegen la libertad individual y la propiedad privada. Y después de ver estos datos, te pregunto, ¿aún crees que China es la potencia que superará a Estados Unidos y cambiará el orden mundial? Los leo en los comentarios. Bueno, agradecido por ese aporte, porque básicamente es lo que le he venido diciendo aquí en este programa, que los números no daban. Y cuando fueron la guerra de aranceles, ¿por qué se bajaron el pantalón tan rápido cuanto Trump? Para que le quitara los aranceles. Ahora, no nos vamos a tomar el cafecito informativo con Joanny Sánchez, sino que vamos a que nos cuente algunas cositas. Los dos grandes temas, que son las conversaciones, las comidillas y el debate en las calles habaneras, son, por un lado, los problemas con el agua, la falta de agua que afecta a cientos de miles de residentes de la capital en estos días, y por otro, el supuesto ultimátum que le ha dado Washington a La Habana para la excarcelación de presos políticos. Sí, esta información que ha salido en medios estadounidenses asegura que el pasado 10 de abril, cuando a La Habana llegó una delegación de la parte estadounidense en estas conversaciones que estaban teniendo ambas autoridades, pues en esa mesa de negociaciones Washington puso varias condiciones. Una sería la excarcelación de presos políticos. Han mencionado a figuras como el artista Luis Manuel Otero Alcántara y también el rapero Michael Osorbo. Pero ya saben que la lista de personas presas en este país por motivos políticos supera los 1.200 según las estadísticas de organizaciones independientes. Entonces, en esas condiciones que ha puesto Washington se incluye también que se permita el acceso a Internet libre para los cubanos, algo que nos hace mucha falta. Cada día tenemos menos y menos minutos de conexión a la web.
y una serie de aperturas políticas y económicas en el país. En el caso de la excarcelación de los presos políticos, se habla de que la parte estadounidense dio un ultimátum de 2 semanas. Por tanto, si estamos hablando de unas conversaciones que tuvieron lugar aquí en La Habana el pasado o a partir del pasado 10 de abril, pues el plazo está a punto de cumplirse. Antes de que termine este mes de abril, tendríamos que ver algunas señales. ¿Y cuáles serían esas señales que deberían saltarnos a la vista? Sin lugar a dudas, la excarcelación de todos los presos políticos, empezando por estas figuras que han sido mencionadas, pero incluyendo a todos los otros de la lista. Y por otro lado, también eso iría aparejado inmediatamente con la renuncia de Miguel Díaz-Canel. Sí, tiene que renunciar ipso facto porque es el hombre que ha estado insistiendo en que en Cuba no hay presos políticos. Lo ha dicho muy recientemente, incluso frente a los micrófonos de la prensa estadounidense. Por tanto, ya sería absolutamente una actitud de descrédito frente a sus seguidores, si es que le queda alguno, que por un lado lo esté negando y por otro terminen aceptando que los hay y los escarcelen. Por tanto, esto tendría que venir como un anuncio prácticamente en paralelo o al unísono. También deberíamos notar comenzar el desmantelamiento del aparato represivo. Sí, el fin de la policía política yo creo que sería una señal muy significativa. Ustedes se imaginan a los inquietos muchachos de la sección 21 de la seguridad del Estado, esos que se dedican a vigilar a los inconformes, a los opositores y a los activistas, teniendo que trabajar de verdad y no dedicándose a observarnos, vigilarnos y amenazarnos. Bueno, eso sería una señal realmente importante, ver el desmantelamiento del aparato represivo y el fin de la policía política. Una democracia no necesita vigilar la opinión política de sus ciudadanos. Por tanto, eso sería, digamos, un indicio de que realmente se está transitando por una senda del cambio y de la apertura democrática. Otra cuestión es pues las libertades económicas que tendrían que ser anunciadas de una manera tan clara y evidente que no queden lugar a dudas. Sin embargo, ¿qué estamos viendo hacia acá adentro? Todo lo contrario, un discurso público y oficialista del atrincheramiento, un discurso de la bravuconería, un discurso de la trinchera. Pero también es cierto que este tipo de regímenes autoritarios, justo cuando está a punto de claudicar, justo cuando está a punto de fenecer, se vuelven quizás más altisonantes, gritan más duro, y todo eso es como el canto del cisne, lo último, la última pataleta de una dictadura. De todas maneras, estamos viviendo días complicados, intensos y, ¿por qué no?, peligrosos. Cuídense y si van a salir este lunes a La Habana, traigan el paraguas. Muchas gracias. Bueno, eso para la próxima semana, porque ya se nos acabó el tiempo del programa. Vamos a dejarlo con algunas imágenes antes de despedirnos de la misión Artemis 2 que la NASA ha proporcionado con unas imágenes espectaculares. Taking their first steps outside for their historic test flight. 4 brave explorers ready to ride the most powerful rocket NASA has ever launched. Reed, Victor, Christina, and Jeremy. We are going for our families. We are going for our teammates. We are going for all humanity. Engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis II now bound for the moon. Houston Integrity, great view. This is a test flight, and so every single system aboard Orion is getting tested by humans for the first time. That is Earth in the center of your screen from the Orion spacecraft, looking back at all of us. Houston is go for TLI. With this burn to the moon, we do not leave Earth. We choose it. The 4 of us have looked at this moon our entire lives, and the way we are responding to what we are seeing out the window. Bueno, ahí lo tienen, realmente pues imperdible. Véanlo en la página de la NASA que está este video espectacular. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos el lunes. José Miguel comenta.
con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.